tenemos un panel con expertos en el área de data mining y primero le pido aquí tomar asiento a los panelistas. Está aquí Claudia Ramos, Pablo Esteves. Lo que sí yo creo, vamos a correr eso un poco. ¿Nos dan un minuto, por favor, para ambientar aquí el living? Bien, lo que vamos a hacer ahora acá es... Adelante, por favor. Primero una presentación de cada uno y después ustedes pueden hacer preguntas. Y las preguntas vamos a ver a través del Twitter también. Pueden usar el hashtag Twitter, al igual como dice en el programa, ¿no es cierto? Y la pregunta vamos a ver aquí en Internet y vamos a proyectar acá. Entonces, le pido primero a cada uno una breve presentación, 2 minutos, contarnos en qué trabaja, cuál es su visión del tema data mining y después vamos a entrar a la ronda de preguntas. Lo hacemos ladies first. Claudia Ramos, del Banco BCI. Hola a todos, mi nombre es Claudia Ramos, trabajo en el Banco BCI hace hartos años ya, como 18 años. Mucho estudié ingeniería aquí en la Universidad de Chile. Trabajo en lo que estoy a cargo del área de Data y Analytics en el banco. El banco está emprendiendo una transformación digital bien importante y uno de los pilares es el tema de Data y Analytics. Yo estoy ahí desde el 2014. He tenido distintos roles de gerente de operaciones, pero estuve mucho en lo que es efectividad comercial y el manejo de los datos desde el punto de vista de optimizar las áreas comerciales. Y esto de Data Analytics, es un mundo increíble, pero estoy desde el 2014 ahí, así que feliz de poder aportar aquí y poder contestar el máximo de las preguntas posibles. Bueno, buenos días, un gusto estar con ustedes de vuelta aquí. Mi nombre es Pablo García, soy gerente de investigación del Centro de Excelencia de Telefónica para Internet de las Cosas, donde básicamente lo que hacemos es analítica. O sea, hay un montón de datos que coleccionamos de distintas redes de sensores que tenemos, tanto en el agro como en la minería, como en las ciudades, pero ya desde el punto que coleccionamos los datos y entender si esos sensores están calibrados, funcionando, no funcionando, fallando, es analítica. Así que diría que en el centro de I+D empezamos como un centro de IoT y hoy en día somos un centro de Big Data con un core de equipo de Data Science. Así que es un poco la experiencia que trataremos de compartirles hoy. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Claudio Loyola, soy el gerente de tecnología de Chile Compra. Chile Compra es el organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda que administra el sistema de contratación pública. Y estoy acá porque tenemos un rol importante nosotros en cuanto a administrar la información de las compras públicas, tanto para efectos de transparencia como para efectos de eficiencia. Específicamente, desde hace ya unos 5 o 6 años hemos entrado con una política fuerte de valor de la información, que naturalmente tenía como punto inicial la transparencia y ha ido evolucionando hacia lo que hoy día nos permite la tecnología, que es también aportar a la eficiencia de la contratación y a integrar las nuevas herramientas también para fiscalización, para detección de ciertos comportamientos. Así que estamos encantados de poder colaborar con lo que se pueda. Hola, buenas tardes, soy Pablo Esteves. Ingresé el año 1973 a esta facultad y aquí estoy. Ese es mi resumen de mi vida, pero supongo que Richard me invita por otra cosa. Estoy analizando datos de astronómicos y si hay algún ejemplo de Big Data, es el caso. Hace un par de semanas atrás le pregunté a un astrónomo cuántas estrellas hay en el universo. Me dijo, mira, a ver, parte con que hay 100 trillones de galaxias y en cada galaxia hay 100 billones de estrellas. Entonces ya tienes una idea de los números, y por supuesto no es solo número. Y lo otro es que accidentalmente soy presidente de la Sociedad de Inteligencia Computacional del IEEE, que también tiene que ver con Big Data y ese tipo de cosas. Gracias Pablo, y es un poco humilde, además es un gran formador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Hace muchos años forma ingenieros en el área que hoy se llama Big Data o Data Science, antes era inteligencia computacional, los nombres cambian.
Machine Learning, perfecto. Bien, la composición del panel, bueno, detrás de la composición hay una idea. Aquí juntamos expertos de distintas áreas. Está la banca, ¿no es cierto? Claudia Ramos trabaja en el Banco BCI, representando el mundo de la empresa privada. Claudio Loyola, Chile Compra, el mundo público. Pablo García, investigación dentro de una empresa privada, por supuesto, pero investigación I+D, con una fuerte componente I+D. Y entiendo que un centro único en Chile, con ese énfasis en investigación, y Pablo Esteves representando la universidad. Entonces la idea que propongo ahora para el tiempo que nos queda es, primero le voy a pedir a cada uno un breve statement sobre algunas preguntas que preparamos, ¿no es cierto? Pero después estamos abiertos a preguntas del público y en algún momento lo podemos visualizar aquí en pantalla. ¿Quién quiere empezar? Pablo, ¿te parece a ti si la pregunta que puse aquí es ¿cuál ves tú es el desafío que tienen las empresas en Chile en ese contexto del data science? Bien, es un buen desafío el conseguir el data scientist. Yo creo que hay dos grandes roles que son difíciles de conseguir. Justo alineado con tu comentario, en mi equipo tengo 2 físicos que estaban trabajando, se formaron en ALMA buscando exoplanetas. Y les dije, bueno, pero ¿quieres venir a buscar plagas en las fotos de drones de los campos? Y claro, vienen con toda la formación. Pero es muy, muy difícil conseguir el capital humano. No contratamos a nadie que no estuviera trabajando. Digamos, a todos lo tuvimos que seducir con la idea del proyecto, de cómo iban a impactar al mundo con ese cambio que iban a lograr. Y ese cambio de irse a hacer ciencia básica a investigación aplicada y a trabajar con plazos cortos, dar resultados en el año y medio, es un cambio bastante grande. Es difícil seducir a la gente para que se venga a trabajar en un centro con esa mecánica. Y el segundo problema de recursos humanos, y creo que se podía visualizar algo en la presentación de Patricio, es que uno tiene un data scientist que prepara una solución y entrega un lindo notebook de Python o los algoritmos en R, y después hay que ponerlo en producción. Hay que arrimar parte de la algoritmia al borde, cerca de donde están los actuadores, porque si se pierde la conexión, tienen que seguir actuando igual. Hay un montón de problemas de ingeniería en montar esa solución y ponerla en funcionamiento que no es trivial. Y uno necesita unos ingenieros con alma de investigadores también que puedan poner en producción esa solución. Son 2 roles bien difíciles de conseguir y tenemos unos cuantos exalumnos de la Universidad de Chile trabajando con nosotros, digamos. Muy bien, excelente, y ojalá sean más en el futuro. Sigamos con esa ronda primero, contestando a la pregunta ¿cuál es el desafío del data science para la industria chilena? Cada uno con su statement y después podemos abrir las preguntas. Bueno, en el ámbito financiero, lo bueno que tenemos una materia prima importante en cantidad y calidad de los datos que tenemos para trabajar. El desafío que tenemos, obviamente, está siempre en la formación y en las personas, los talentos, porque por un lado tienen que tener toda la competencia técnica para poder procesar estos datos, entender una pregunta de negocio y responderla a través de los datos. Y lo que tiene el desafío más grande que me toca a mí, por lo menos, es ver es cómo comunica esta persona estos resultados y sus insights para que realmente pueda generar el impacto, transformar ese impacto económico que encontró en los datos en un impacto realmente en los resultados de la empresa. Esa parte es el desafío más importante con que nos encontramos hoy día, por lo menos en el banco. Ahora, lo que sí ya se ha demostrado que las personas que trabajan en esto, los aportes que generan a las empresas son aportes en magnitud mucho más importante que muchas iniciativas o muchas personas que son quizás demuestran mucha eficiencia con su trabajo. Un hallazgo de un data scientist en términos de un espacio de negocio genera ingresos realmente que pueden ser hasta, no sé, un 10, un 20, un 30% de lo que genera una banca entera, a veces en un año de trabajo, digamos, haciendo su trabajo normal, que es vender productos financieros. Se encuentran espacios de negocio importantes, analizando las carteras de clientes, etcétera. Entonces yo diría que el desafío primero es comunicar su hallazgo,
comprender una pregunta de negocio y poder resolverla usando los datos y hacer que ese hallazgo transforme un proceso de negocio para realmente capturar los negocios que encontramos a través del análisis de los datos. Eso. Y bueno, y comparto obviamente lo que difícil que es tener estos talentos, retenerlos, que estén entretenidos, que se sientan desafiados, que encuentren un espacio también en la empresa, etcétera. Es un mundo. Mi sensación es que en el estado de los dos desafíos ya planteados, probablemente es más fuerte el de transformar lo que se investiga en una solución de negocio, porque sí tiene una motivación adicional el hecho de hacer este tipo de cosas para el Estado por el orden de magnitud o el impacto que se puede lograr. Sin embargo, en esa misma línea del orden de magnitud, probablemente la mayor complejidad que tenemos hoy día como Estado para poder hacer una buena analítica es lograr conversar de la misma forma, hacer las decisiones de política pública a partir de información y para eso compartir de buena forma la información. Hoy día todavía en el Estado hay algunos espacios en que la información no es bien compartida y por lo tanto el impacto de hacer una buena analítica está acotado a los pequeños espacios en que los investigadores pueden analizar. Pero quisiéramos que a futuro, por cierto, la información esté integrada de mejor forma, de manera de permitir decisiones de política pública a partir de información. Creemos que es uno de los gaps importantes hasta ahora. Ya. Bueno, yo tengo una visión un poco a lo mejor más hacia futuro. Yo lo que encuentro que en Chile no existe lo que yo llamo un ecosistema en que integre todas las partes que están trabajando, por ejemplo, en Big Data o Data Science. Que en mi opinión, es una característica bien chilena, que es que cada uno hace lo que tiene que hacer por su cuenta. Y eso es un problema. Eso es un problema a nivel de país porque no hay, por ejemplo, leyes o regulaciones que apoyen ciertas cosas tan básicas como la privacidad, la seguridad de los datos y una serie de cosas. Y uno se sorprende que en países que parecieran ser más individualistas que nosotros, como Estados Unidos, ellos sí tienen ese ecosistema, ellos sí se preocupan de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que un meeting como este es súper bueno porque aquí se necesitan todos los actores. Se necesitan el mundo privado, público, las universidades, y lo ideal sería que hubiera esta especie de panel, pero permanente, ¿no es cierto?, que estuviera viendo hacia futuro, porque si no lo que va a ocurrir, y yo se lo firmo acá, es que vamos a perder todos estos negocios, porque esto se va a desarrollar afuera, y lo que nosotros típicamente hacemos, seguimos a los otros 20, 30 años después. Bueno, a lo mejor hoy día se acortó y 5 años después, pero estamos siguiendo a los otros. Entonces, tenemos una oportunidad hoy día de no seguir a los otros. Entonces, ese es como el desafío para mí. Muy bien, gracias. Vamos a la ronda de preguntas. Hay preguntas en el público, por lo que veo aquí todavía no hay mucho, a pesar de ser tendencia en Santiago. Hay preguntas del público. Y digan, por favor, el nombre, dónde trabajan y a quién se dirigen con su pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Patricio Vera, trabajo en Indra Sistemas Chile. Bueno, la pregunta va dirigida al panel en general. ¿Cómo formamos a la próxima generación de Data Scientists acá en Chile, siendo que en la actualidad son pocos los programas que capturan todo esto y siendo que es tan generalista desde la base de datos no SQL hasta llegar al mundo de la estadística que antes se parecían tan distanciados entre sí? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me la tiran a mí? Bueno, lo que yo puedo decir es que, de nuevo, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 5 años se crearon 60 programas de magíster en Data Science. Entonces, ¿cuántos hay en Chile? Casi uno, ya. Entonces hay una realidad que es que no formamos cientistas de datos o como quieran llamar en Chile. Lo que formamos son ingenieros eléctricos, de computación, etcétera. Cada uno tendrá su parte. Pero en lo que se llama ciencia de datos se necesita conocimientos de estadística, de matemática, de machine learning, de computación, de base de datos, una serie de cosas. Y ese profesional o magíster, si quieren, no lo tenemos.
Por lo menos en la Universidad de Chile y seguramente en otras universidades, lo que hay es un trabajo avanzado de crear ese magíster en ciencia de datos. Y lo otro importante es que tiene que tener un carácter mixto, que llamamos nosotros, es decir, que por supuesto tenga una alta componente profesional, porque si no caemos en el mismo problema de crear solo investigación básica, digamos, cuando aquí se requiere, en este tema, se requiere una conexión con el mundo laboral, ya sea público o privado. Y eso es algo que estamos en el minuto de hacerlo. Si no lo hacemos ahora, pasó la bruja. Sí, sobre el mismo punto complementar, no tengo la expertise desde la academia, pero sí desde el sector público al menos creemos que profundizar en ciertas áreas puede ser impulsado también desde la necesidad. De alguna manera, desde las políticas públicas se ha ido estableciendo paulatinamente en los últimos años la necesidad de contar con capacidad de análisis de mayor profundidad. Creemos que esas necesidades impulsan que los que vienen un poco más atrás se motiven a tomar parte y en la medida además que los proyectos llegan a tener resultados concretos. Hoy día, por ejemplo, tener claridad de que desde el punto de vista de la contratación pública, el análisis de la pertinencia de esa contratación se hace a través de ingeniería avanzada, análisis de datos, abre un espacio de trabajo que antes no estaba disponible. Tener claridad de que podemos hacer mejores decisiones de política, de invertir mejor los recursos acotados que tiene el Estado a partir de una analítica más profunda, también abre espacios que podrían ser abordados en la siguiente generación. Y solo para complementar, existe una demanda tremenda en las empresas de estas personas con esta formación, así que yo creo que está todo para hacerlo, porque realmente se necesita, hay una demanda increíble. Lo bueno que ha generado esa demanda, que ha generado diversidad en las empresas, por lo menos en el equipo nuestro, en el BCI, hay personas de muchos países trabajando y eso yo creo que va a generar mucha riqueza en las empresas. El poder recibir personas de otros países que nos aportan con otras miradas. Gracias. ¿Puedo hacer la pregunta esta vez? Ahora Ya, sí, sí. ahora sí. Usted la dirige. Son dos preguntas. Uno, la calidad de la data. ¿De qué forma nuestro país está lo suficientemente desarrollado en materia de estandarización, de protocolización, de formateo, digamos, de los datos que pudieran ser públicos o que pudieran ser intercambiables? Eso me lleva, digamos, a la interoperabilidad del Estado, de las instituciones, sector público y privado, del intercambio de la data. ¿Hasta dónde nosotros hemos sido permeables a abrirnos con los datos para poder extraer la mayor información posible? Esa es una pregunta. La otra tiene que ver con esta función en Data Science. Ustedes que han tenido esa experiencia, ¿qué está primero? ¿Las preguntas o los datos? ¿Las preguntas ayudan a generar los datos? ¿Cómo es ese proceso que hace posible este desarrollo, digamos? Eso. Por favor. No, siempre privado. Sí, pues de las dos preguntas, bueno, lo primero tú dijiste de la calidad de los datos y después de poder compartir o donar datos, etcétera, etcétera. Bueno, la calidad de los datos es un tema porque es la materia prima para esto y yo creo que es algo que se está desarrollando en el mundo y acá nosotros, por lo menos en lo que es el banco, tenemos ciertos datos críticos que estamos monitoreando todo el tiempo y que es muy difícil mantener con un cierto nivel de calidad. Pero usamos cierto software, usamos mucho software open source para poder bajar, limpiar, ordenar, formatear, etcétera. En lo que es compartir datos, yo creo que ahí no estamos tan adelantados en Chile, más allá de los datos regulatorios, todo lo que tienen que compartir todos, no existe todavía. Yo he visto que existen en otras partes donaciones de datos, así como la empresa o quien sea dona lucas, digamos, donan datos en muchas partes para mejorar políticas públicas, etcétera. No he visto que aquí se convoque iniciativas de ese estilo. Respecto a la segunda parte de lo que está primero, los datos o las preguntas,
bueno, los datos quizás muy básicos siempre tienen que estar, pero lo que nosotros por lo menos hoy día estamos viviendo a partir de hipótesis de negocio, buscar qué datos, primero cómo poder responder una pregunta de negocio con datos. Entonces se genera una hipótesis de negocio y a partir de eso, y a partir de la experiencia de las personas que la generan, uno va indagando qué datos pueden responder a esa pregunta. Y ahí empieza todo un proceso que es un trabajo desconocido, que se está hablando ya en otra parte, que son los equipos de Data Research y de Data Prep, que en el fondo ellos investigan dónde hay datos que puedan responder esa pregunta. Una vez que están identificados esos datos, cómo los puedo traer, cómo los limpio, los ordeno y los dejo disponibles para el otro rol, que es el que hace análisis de datos, que son dos roles distintos. Por lo menos así. Aquí hay otra pregunta también, Claudia, a ti. ¿Qué tan viable es Analytics de última generación en un mercado tan regulado como la banca? Llegó aquí a yo creo que para nosotros estamos buscando información y respondiendo preguntas súper interesantes con los datos. O sea, nosotros vemos que va a venir obviamente una regulación en términos de la confidencialidad de los datos, etcétera. Entonces el desafío que tenemos es poder dar valor a los clientes con los datos que tenemos de ellos y los datos que ellos no saben que nosotros tenemos de ellos. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera a futuro, nos estamos imaginando, ahorrar, por ejemplo, para la educación de sus futuros hijos, nosotros podríamos ayudarlos a decir, mira, tú puedes ahorrar aquí, estos meses has gastado por acá, que en realidad no es tan importante. O, por ejemplo, a futuro, si te quieres comprar una casa, con los datos que manejamos, podríamos ver, mira, estás pagando caro, estás pagando barato. Las últimas 10 casas que nuestros clientes han comprado aquí o allá, se han vendido a este precio, se han tasado así, etcétera. Yo creo que hay una riqueza insospechada en los datos y independiente de la regulación, lo que es el mejoramiento de productos con datos anonimizados puede tomar un camino muy, muy interesante para las empresas. Gracias. ¿Otras preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Barrera, trabajo en el Banco de Chile. Se mencionó en una de las primeras presentaciones que la data en sí, o la obtención de data, el acceso a los datos era una traba en los modelos. Actualmente el volumen de datos que se genera es muy grande y por lo que veo es que el procesamiento y la infraestructura tecnológica que hay para procesar estos datos avanza a un ritmo mucho más lento que la extracción de datos. Entonces quería preguntarle a usted desde su punto de vista, en ese aspecto, ¿qué está pasando en su empresa? Si observan que hay un déficit tecnológico, no sé si de Chile o de las empresas propiamente tal, y en Latinoamérica, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Si hay inversión en infraestructura tecnológica o es de Chile que no existen computadores tan potentes como para procesar toda esta información. Un detalle. Es re buena la pregunta porque es que justo ayer tuvimos una conversación sobre esto con algunos profesores que nos están apoyando en un nuevo modelo que queremos implementar para contratación pública. Les contamos que teníamos la tecnología de Watson para el observatorio de compras, que es el que predice, qué sé yo, los riesgos. Y nos decían, bueno, pero tiene una cuestión que realmente hoy día probablemente no la están utilizando con todas sus posibilidades, dado lo que estábamos haciendo, que es simplemente detectar comportamientos y predecir algunas cosas. Y me parece personalmente que el trade-off por el que tú preguntas es más bien una decisión de las empresas de apostar a invertir en esa infraestructura que probablemente en los primeros momentos va a ser una infraestructura subutilizada. Y ahí están todas las soluciones de nube u otros que sí conviven con esto. Pero siento que es más una definición que una traba. Es decir, nos enfrentamos a que los ejecutivos estén dispuestos a invertir en tener infraestructura y en contratar a los cientistas de datos para poder hacer este tipo de cosas. Yo te diría que la infraestructura es un commodity hoy en día, no lo veo como como un problema, digamos. Los datos sí son un problema. A mí me ha tocado hace años, por ejemplo, trabajando en Microsoft, quería hacer analítica con alguna minera aquí en Chile y al final le terminé diciendo al CEO, mira, tú no tienes arquitecto, no tienes departamento de arquitectura, porque cada vez que le pedía algunos datos que necesitaba para responder su pregunta de negocio, me decía, no, esos son del proveedor, no los puedo sacar de la máquina. Hace poco me volví a encontrar con esa gente y me dijeron, no, ahora todos los contratos, todas las compras que hacemos, exigimos que nos entreguen los datos con interfaces abiertas, con formatos
estándar y tenemos los datos de todas las máquinas que están operando en nuestra minera, digamos. Nosotros tenemos una cantidad de investigadores trabajando con nosotros en el CID porque hemos juntado datos que, no sé, hay datos súper útiles de Chile que de repente se hizo una licitación hace muchos años y los datos se entregan en CD, un CD por día. Entonces, cualquier investigador que necesite procesar esos datos necesita alguien que pueda mandar un CD por cada día de operación de ese sistema desde que empezó el sistema y cargarlos en un lugar y tenerlos curados y poderlos procesar, digamos. Entonces, el acceso a los datos sigue siendo importante, pero hoy en día las empresas acá en Chile ya están conscientes que los datos son un activo muy importante y se están como hasta pasando de rosca, empiezan a guardar datos que no necesitan guardar, empiezan a guardar datos no guardan, no sé, stream de Twitter, y tú les dices, no, o sea, compra el Firehouse, el PowerTrack de Twitter y haz la consulta que necesites cuando lo necesites, pero no te guarde la historia de Twitter, solo tiene que guardar Twitter, digamos. Entonces, estamos con un movimiento pendular, pero yo creo que la pregunta de negocios y el valor de los datos sigue siendo el elemento clave, digamos, para avanzar en el tema de data science en Chile, ¿no? Bien, aquí Roberto Muñoz dice, en Chile se estima que el 80% de investigadores siguen la academia. ¿Qué instrumentos usan las empresas e instituciones públicas para atraer? Claudio, si tú puedes. Bueno, en el caso del Banco SI, lo que dije, nosotros estamos emprendiendo una transformación digital muy importante donde estamos poniendo muchos recursos y tenemos esa transformación digital está centrada en promover la innovación, data y analytics, conectarnos con los ecosistemas, incorporar marketing digital, etcétera. Tiene una serie de pilares y lo que hemos hecho ahí obviamente invertir y disponibilizar recursos y tecnología para que la gente que quiera ir ahí a apoyarnos en este desafío lo haga y cuente con todas estas plataformas que estamos implementando. Datos, también hay toda una oferta de valor respecto a cómo trabajar en la empresa. O sea, ustedes van a la área digital del BCI, obviamente que no hay nadie ni con corbata, los horarios son todos flexibles, el ambiente de trabajo, o sea, todos estamos tratando de copiar o de imitar un poco los ambientes de Google y sobre todo dándole muchos recursos en términos de que tengan los mejores computadores, el mejor Wi-Fi. Pueden todos probar, bajar las nubes, probar cierto software open source, hacer cursos. Hemos ido incluso a viaje, a visitar a Google, vamos para allá. Entonces hay un montón de... Claudia, entiendo todo eso. Yo esperaba como respuesta sueldos más altos. ¿O no? Claro. Obvio, eso, pero de todas maneras. Y un ambiente de trabajo increíble. Claudio, en Chile Compra. En Chile Compra más o menos es similar y implementamos también barras para conversaciones de pasillo y cafés y todo y facilitar un poco la colaboración entre los equipos, pero visto un poco más arriba a nivel del Estado en términos generales son muchas las organizaciones que han incorporado nuevas prácticas para poder atraer talentos, pero específicamente hay dos ejemplos que me gustaría señalarles. Uno, el Laboratorio de Gobierno, que es un espacio en donde hoy día se hace investigación y desarrollo para el Estado y a donde está llamado también a participar cada una de las agencias que quiere liderar estas materias y en donde hay una posibilidad de que los investigadores se inserten con mayor facilidad al Estado. Y otro espacio bien relevante es el que ha hecho el programa de modernización del sector público, que está en el Ministerio de Hacienda, que es un programa que justamente busca identificar instituciones en que hay que hacer grandes modernizaciones y aplicar grandes inversiones de tecnología para poder avanzar en esas organizaciones y prestar mejores servicios finalmente a los ciudadanos. Entonces hay dos líneas muy concretas en donde desde el Estado estamos impulsando la atracción de capital humano muy especializado hacia las políticas públicas. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Fernando quiere saber qué importancia se le da a la ética, el manejo de los datos, un tema que me interesa últimamente, lo hemos integrado a la formación tanto en pre como en posgrado en los cursos que damos acá. La ética en los datos. No sé quién quiere partir. El más ético. Me quedé con el micrófono. Bueno, en el caso del Estado, la verdad es que
Y me quedo con una nota que estaba tomando antes sobre la calidad de los datos. Primera cosa, yo creo que hay una definición importante de qué es lo que entendemos como calidad de los datos. Los datos en fuente, que probablemente a veces vienen con algún error de tipeo, siguen siendo datos de calidad. Y por lo tanto hay un rol importante desde el punto de vista de la ética en mantener esos datos de fuente tal cual están y en no de alguna otra forma esconder bajo la alfombra los errores que podamos encontrar. Pero desde el Estado en general hay una serie de políticas y directrices relativas con comportamientos éticos. Sin ir más lejos, hace poco se lanzaron ciertos manuales de ética en distintos organismos públicos. En particular, para el uso de los datos hay normativa que tiene que ver con los datos personales, con la forma de compartir, con los estándares, y la tratativa está dada en esa normativa y, por cierto, en la calidad profesional de cada uno de los que hace uso de esa información. Sí, en el banco también, desde ya hace más de un año, tenemos un equipo de gobierno de datos para resguardar todos los temas normativos respecto al uso de los datos, etcétera, etcétera, y eso está tomando cada vez más fuerza internamente y también por todo el mundo. En lo que es la ética en el uso de los datos, incluso los equipos nuestros que se dedican a Data y Analytics tienen condiciones especiales también en los contratos, y el tema de confidencialidad de los datos en sí ya en el banco, por el giro que tiene, es un tema corporativo que uno adhiere al momento de trabajar ahí, y la verdad es que es un código muy completo en términos de cómo deben usarse los datos, los accesos que hay y los controles automáticos que existen son súper exigentes. Nosotros hemos tomado prácticas de investigaciones médicas, digamos, para tener un comité de ética desde el principio. Al final la privacidad de los datos que manejamos, piensen que nosotros coleccionamos 6.000 millones de registros por día de la red de Telefónica, o sea, en Chile, solo en Chile, imagínense a nivel global. Entonces, en el Centro de I+D hacemos una cosa extraña todavía, que es que publicamos para validar con nuestros pares los estudios. Publicamos, patentamos y después integramos a producto. Entonces, poder publicar eso, tenemos que pasar por comité de ética, pero no solo, digamos, incluir al comité de ética antes de publicar. Lo tenemos que incluir desde el momento que empezamos a analizar los datos. O sea, si no, el comité de ética no nos aprueba a publicar. Eso implica que los tenemos que tener involucrados desde el proceso de tokenización, agregación, obtención de insight, y hacemos cosas súper extrañas como, por ejemplo, analizar distribuciones en la ciudad, porque hay un valor, o sea, los datos de telefonía son un termómetro de lo que está pasando en la ciudad. Podríamos ayudar a políticas gubernamentales con los datos de telefonía, pero tenemos que respetar la privacidad de todos los usuarios. Tenemos que asegurarnos que estamos trabajando con poblaciones y que no hay ninguna forma de reversar los datos de un usuario en particular. Entonces analizamos distribuciones y después como que, bueno, usamos modelos de Markov, inferimos, digamos, cuál es la distribución de un determinado lugar de la ciudad, y después como que hacemos un experimento, tiramos una moneda por cada usuario y generamos una especie de usuario virtual, y eso es lo que termina analizando el Data Scientist. Pero hay todo un trabajo atrás de otra cadena de Data Scientists que generaron una distribución que tiene, digamos, estadísticamente validez, pero nunca trabaja analizando los datos de los usuarios final, porque son súper sensibles. Yo les digo a los muchachos, tenemos que hacer el proceso de forma que si alguno de ustedes se tienta y quiere mirar lo que su novia está haciendo, no pueda encontrar a su novia en la población que estamos analizando, digamos. Bueno, eso es lo que trato de inculcar. Espero que ninguno esté analizando los datos de su novia, digamos. Sí, yo quería agregar algo que, bueno, estos días todos hemos escuchado lo que pasó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, la pregunta es qué va a pasar con eso, porque en realidad yo pienso que las leyes en Chile en este sentido de la parte electrónica están totalmente obsoletas. Entonces, esto se conecta con lo que decía antes, ¿dónde está nuestro ecosistema nacional que se preocupe de esto? No que cada uno por su cuenta se preocupe. Este es un tema muy relevante. Uno podría pensar que no, pero en el mundo está impactando con mucha fuerza porque se vienen, por ejemplo, los vehículos autónomos. Entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad cuando hay un accidente? Después de lo que vimos, el video que vimos hoy día, ¿cómo se llamaba el video?
de fraude. Oye, imagínate todas las compañías que tengan seguros si los tipos se le van a tirar encima a los autos autónomos. Entonces, lo que yo quiero decir es que hay muchos problemas abiertos en este tipo de cosas que requieren de ponerse de acuerdo, consensuar, pero además requieren investigación. Porque no tenemos la respuesta hoy día, y no solo nosotros, sino que en todo el mundo. Eso es lo que... Gracias, Pablo. Me gustaría agregar un elemento a ese tema de la ética. Aparte de la investigación y todo lo demás, también falta conciencia. Me gustaría comentar un ejemplo, algo que me pasó. Un amigo mío desarrolló un sistema para un banco y le pidió datos a su contraparte en el banco. Recibió un archivo, Excel, no sé qué formato, con toda la información, con todos los detalles, nombre, teléfono del cliente del banco. No sé si fue el BCI o no. Seguro que no. Bueno, mi amigo, el Alex Seret, llamó a la persona y dijo, oye, tú me mandaste el archivo con toda la información. Y otro dijo, sí, y tú no puedes hacer eso. Y le explicó por qué. Y la contraparte en el banco dijo, chuta, ya tiene razón, mándamelo de vuelta. Sí, dale. Sí. Hola, bueno, mi nombre es Pablo Vera, soy uno de esos fantásticos ingenieros formados por profesor Esteban. Y también, bueno, trabajo en un centro de investigación empresarial similar al de Telefónica. Nuestro enfoque está mucho en la investigación de estos temas aplicados a la industria minera, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero hacer un comentario, después una pregunta sobre este famoso ecosistema. Lo que yo he visto es que sí se está formando harta gente que está muy interesada. De hecho, ayer mismo tuvimos un meetup en una pequeña, bueno, ya no está pequeña, en una empresa que organizó uno de visión computacional para Machine Learning, y así uno va viendo y hay harto movimiento. Entonces, de hecho, eso quería un poco llamar la atención, que yo creo que en el panel a lo mejor faltó alguien de ese mundo, un poquito más, empresa más pequeña, porque ellos le están dando harto impulso a esto, porque ven, de ahí aparecen un montón de negocios. Entonces, la pregunta también que quería hacer es, en cómo vemos desde políticas públicas que se pueda impulsar esto, o se lo vamos a dejar solo a la industria. Quiero decir, por ejemplo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es, como él decía, en una minera, nosotros llegamos, sí, sabéis que me gusta harto tu solución, pero de verdad nosotros no queremos compartir datos para afuera. O sea, instálame esto, pero no, solución cloud, de verdad, ¿para qué? Yo no quiero que nadie sepa mis datos. Solo uno le trata de explicar que, como dicen, los datos se anonimizan, que de verdad nadie los va a ver, pero aún así hay mucha reticencia, entonces a lo mejor falta algo de evangelización. Por otro lado, desde cómo proyectamos las telecomunicaciones, sabemos el IoT, pero uno de repente todavía tiene problemas con la señal. Si uno ve los Twitter de Movistar, Entel, todas las compañías recién reclaman que se corte, que los datos, ¿cómo vamos a inundar de IoT si nuestras telecomunicaciones no son tan rotas como pensamos? ¿El Ministerio de Telecomunicaciones va a tener un rol importante o nuevamente se lo vamos a dejar a que la industria y el mercado se lo arregle por sí mismo? También interesante, algunas de esas las podemos transmitir en distintos equipos en que interactuamos varias agencias públicas en torno a estas materias. Pero hay una en particular de la que me puedo hacer cargo acá que tiene que ver con cómo estos emprendimientos o cómo estas soluciones llegan a ser parte de las agencias públicas. Hoy día tenemos compradores públicos que están habituados al espacio de las licitaciones, en que tienen que definir ciertos criterios y a partir de esos criterios entonces evaluar las soluciones. Eso ya es complejo, por ejemplo, para contratar una consultoría, porque ¿cómo puedo yo comparar una consultoría con otra? Y imagínate la complejidad que se le suma cuando queremos contratar cosas que no sabemos que existen. Esa es hoy día una problemática en el Estado. Lo que se está impulsando es la contratación de innovación dentro del Estado. Y es diferente, ya no contrata un producto, ya ni siquiera contrata un servicio, ni siquiera un software como servicio, paz y haz nada, olvídate. Yo lo que debería poder hacer es poner sobre la mesa mi problema y que vengan los distintos emprendimientos, los distintos analistas a decirme las diversas formas de solucionar mi problema. Y eso tiene la complejidad de cómo hago comparable una oferta con otra. Entonces, es una discusión que sí se está dando en este momento, particularmente, por ejemplo, con el Laboratorio de Gobierno estamos trabajando con 5 proyectos piloto de compra pública innovadora, que lo que busca es eso, que el Estado pueda contratar soluciones a problemas más que software o productos o servicios, cosas por el estilo. Y las otras me las quedo algunas anotadas para poder impulsarlas internamente, que no son de mi ámbito específico. No, claro.
El año 85 creo que fue un gran terremoto en Chile y vino una delegación japonesa y querían los datos. Por supuesto, esos datos los tenía acá la Universidad de Chile, un profesor que no voy a mencionar su nombre, pero la cosa es que lo negó rotundamente. No más. Pero la pregunta es, ¿qué hizo con esos datos? Y la respuesta es que nada. Entonces, de repente, esta idea de guardarse los datos, excepto, claro, si hay asunto de privacidad, eso es otro tema, pero si uno se guarda los datos por guardarse, lo que tienen que entender es que se está perdiendo oportunidades. Yo, para agregar una cosita que quería agregar, y con eso termino aquí, que es que lo que se está haciendo en otros países, y nosotros podríamos hacer algo, a lo mejor, Richard, en este tema, es hacer grandes desafíos, y que tienen que ver con alguna de las empresas, a lo mejor que ustedes están, digamos, uno hace un desafío, este es el desafío, y puede ser muchas veces un problema real. Y se ofrece cierta cantidad de dinero, pero no es lo más importante. Y luego tú ves cuáles son los equipos, quiénes son los interesados, genera conciencia pública. También se requiere cierta evangelización aquí, porque si la gente no sabe de qué estamos hablando. Luego, no sé si en Chile han habido algunos de estos tipos de competencias. En el mundo son muy famosas, algunos son muy prestigiosas, porque la persona que gana esa competencia tiene la vida resuelta, digamos, no solo por plata, sino por el prestigio que significa. Gracias. Varios comentarios. En ese contexto tomo el último primero. Hemos desarrollado competencias, empezamos con eso en el año 2003, el BICAP, no sé, BICAP, Business Intelligence Cup, una competencia donde publicamos datos en ese momento, hace ya 14 años atrás. Ahí conocimos al Sven Krone. Y también estamos hablando con Telefónica para hacer una hackathon. ¿Ya? Después Pablo hablaba sobre la hackathon. Encuentro que esas actividades sirven mucho para, como tú dijiste, evangelizar ese tema. También me gustaría vincularlo con el comentario que puso aquí el Aplaplac. ¿No sienten que la U Chile debería haber tomado un rol más protagónico en la promoción de tener y compartir datos? Pablo, te invité a ti como profesor de la universidad. Bueno, o sea, a ver, mi opinión es que sí, uno debería compartir datos, pero hay que tener un framework, como sea, un marco donde tú lo puedas hacer, porque obviamente un banco no va a llegar y compartir sus datos. O sea, hay que pensar de que tendrá que haber un cierto contexto. En el caso en que yo trabajo, que astronomía, los datos son libres y son públicos, entonces no existe ese problema. Pero es natural que exista en una empresa privada, o si los datos son de salud, etcétera. Entonces, por eso decía yo, cuando me refería al ecosistema, pongámonos de acuerdo. Necesitamos compartir los datos, porque si no lo hacemos, tú los tienes encerrados, como este profesor que lo tenía en su cajón, en el escritorio, y no hizo nada. Pero no es llegar y compartir los datos. O sea, ahí tiene que haber, efectivamente, la pregunta, ¿hace falta algo de cómo hacer esto? Y además tiene que ser de voluntad, porque tú no puedes obligar a las compañías a decir, aquí están todos los datos. Tienen que ver que hay una ganancia, que yo creo que la hay, que es como cuando tú podrías hacer todo solo, ser un jugador de fútbol y juegas solo y te llevas la pelota y haces trata de hacer todo solo, y es el antiguo Alexis Sánchez, digamos, o quieres jugar con los demás, esa es la diferencia. Gracias. Sobre ese punto, posiblemente es más el gobierno que la universidad, pero ahí en eso estamos hablando. Antes de seguir, yo veo que estamos llegando a la hora, vamos a seguir, pero solamente un comentario. Ahí ven esa bola, ¿no es cierto?, donde vamos a hacer el sorteo, lo que mencioné al principio, vamos a sortear los premios que anunciamos al principio, pero lo reciben solamente aquellas personas que tienen su papelito ahí adentro y que estén aquí presentes en el momento del sorteo. ¿Okay? ¿Hay más preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Omar Villanueva, yo soy de Olivar Consultores, estamos del año 72 en la industria, así que hemos visto pasar mucha agua bajo los puentes de la innovación. Y también en la Universidad de Chile estábamos con un grupo trabajando la data,
Y ellos decían que el mayor problema que estaban teniendo es que incluso las agencias de datos se confundían, eran incapaces de interpretar. O sea, en astronomía, mi hija partió de astronomía acá, cuando tenía 6 años y se metía al tema, no había casi datos, y era muy difícil capturar datos. Y el tema hoy día es que hay un exceso de datos. Y lo que yo encuentro en el mundo que yo me muevo, en tratar de conectar empresa con universidad, es que hay un exceso en muchos casos de datos respecto a la cantidad y calidad del análisis de datos y de toma de decisiones. Hay falta masa crítica en la empresa y también en el ámbito universitario de análisis y procesamiento. Nosotros nos contrató una vez Gallup y nos dijo, ¿para qué nos contrata Gallup? Si es que tenemos un problema. ¿Qué problema tienen? Es que hemos hecho una gran cantidad de encuestas y no tenemos personas capacitadas suficientes para hacer la interpretación de lo que hemos obtenido. Pongo ese tema para reflexión de ustedes como expertos. ¿Quién contesta? Y dos, la validación de datos. No todos los datos son verdad. Por ejemplo, según los datos, yo en este evento no debiera estar, porque cuando me traté de inscribir me dijeron que estaba copado, pero cuando llego acá veo el 50%. Entonces, ojo con eso, que no todo la validación de data. Gracias. Vamos a limpiar los datos de la inscripción. ¿Comentarios sobre eso? ¿Quién quiere? Siguiente pregunta. A nosotros justamente nos pasa el dato que es necesario o no es necesario, y hay un espacio de redefinir el concepto de transparencia. Probablemente hace 10, 15 años transparencia era disponibilizar los datos simplemente. Pasamos por una etapa en que el problema era encontrarlos, el encontrability fue un problema en algún minuto, y hoy día estamos con la pertinencia. Entonces hay una función compuesta de la transparencia, que realmente uno la disponibilidad, otro la encontrabilidad, pero finalmente cuando llego a encontrar ese dato está la pertinencia como una tercera variable de la misma función, y siento que eso no está definido. En el caso particular del Estado, eso se traduce en el lenguaje público. No sé si a ustedes les ha tocado leer cosas del sector público, esas están como en un lenguaje público. Ha habido incluso iniciativas de construir una suerte de diccionarios de sinónimos entre el lenguaje público y el lenguaje de la empresa, por ejemplo, para que nos podamos entender mejor. Pero me parece que es central la pertinencia en lo que está señalando. Encontramos el dato, ok, pero ¿es pertinente o no? Eso tiene que ver mucho con el lenguaje y con ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los estándares entre los que vamos a conversar. No, un comentario cortito. Francisco Uribe, que es ingeniero de acá de la Universidad de Chile y es el Product Manager de Machine Learning en Google en Estados Unidos. Yo creo que él es el que tiene el puesto más alto en Google. Él nos comentaba que la definición de ellos en Google es que guardan todos los datos que puedan. Hoy día saben para qué van a usar algunos, otros no saben, pero gracias a eso después pudieron hacer el Google Maps, etcétera. Otros productos que ellos ni soñaban, luego los han podido hacer. Entonces, comentarles esa reflexión. Mi comentario iba en esa misma dirección, porque depende de cuál sea el problema. Si tú conoces bien el problema y sabes cuáles son las variables que importan, entonces tú puedes decir lo que tú dijiste, de que claro, tenemos datos que están de más y tenemos exceso, no son relevantes. Pero te puedo dar un ejemplo de algo que está ocurriendo en Estados Unidos, de algún instituto, no me acuerdo el nombre. Lo que hacen es colectar la información de salud de miles de personas, pero le miden todo por 30 años, esto ya partió hace como 10 años atrás, y le miden todo lo que se te ocurra, porque y están sanos, ¿no es cierto? Partieron, qué sé yo, los 20 años sanitos, y cuando ya se empiezan a enfermar, entonces lo que quieren es ver cuáles son las correlaciones, cuáles son las variables, qué es lo que ocurrió, pero no se sabe. O sea, estamos hablando de temas donde tú no sabes cuáles son las variables que afectan, que llegan a esa enfermedad, que gatillan esa enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, la idea es colectar todo lo que pueda. Entonces, el exceso de datos, en ese caso, es útil. Por supuesto, después hay que hacer las correlaciones, hay que buscar formas de acotar esto, pero uno no puede partir diciendo voy a tener una base chiquitita. En el caso de astronomía también, porque una de las cosas que está ocurriendo es que si tú tienes... a ver, ¿cómo se colecta? Es un buen ejemplo y a lo mejor puede servir en la industria.
muchos datos que se colectan en astronomía se hicieron con un propósito A. Por ejemplo, el survey era para detectar supernovas y barrieron el cielo, etcétera, etcétera. Pero resulta que esa misma base de datos se puede ocupar para buscar exoplanetas, o se puede ocupar para buscar otras variables y ver, qué sé yo, cómo es la forma de la Vía Láctea, y se ocupa después para lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si tú dices, solo guardo lo que me sirve para supernova y no puedo reusar esos datos? Entonces ahí es un tema más complejo de lo que parece. Un comentario de algo que comentaron hoy en la presentación de Richard y que capaz que pasó desapercibido. Europa está cambiando a una ley impresionantemente restrictiva, a una regulación a partir de mayo del 2018 en que uno no puede guardar ni utilizar ningún dato provisto por el usuario, ni siquiera guardarlo, aún con el consentimiento del usuario, para un motivo que no sea directamente la prestación del servicio. Lo cual la ley así leída hace inviable los servicios de Google y Facebook en Europa, digamos. Y esto viene al espacio del gobierno, digamos, que han hablado. Yo lo miro como extranjero y siempre me maravillo de los instrumentos que tienen en Chile, de Corfo, de las cosas que han desarrollado. Creo que falta la inversión privada y que en todos estos temas de datos esa innovación va a venir de startup, digamos. Es muy difícil para empresas grandes como nosotros, BCI o Telefónica, hacer determinadas cosas. Nosotros pensamos hacer un marketplace de datos y la pelea con legales y el cuidado de legales y bueno, es eterna, entonces nunca lo vamos a poder hacer. Eso lo va a hacer probablemente una startup que puede correr los riesgos que corre Uber o que corre cualquier startup, digamos, que no tiene nada para perder, digamos, en ese riesgo. Pero ese balance y ese balance en las regulaciones del gobierno de cuidar los intereses de los usuarios, pero permitir los servicios y permitir la innovación es muy, muy importante. Yo creo que en Chile tienen un excelente balance, y esto visto como extranjero, digamos. Yo los felicito por lo que tienen aquí. Creo que esa ley en Europa va a parar la innovación y van a tener que ir hacia atrás porque realmente le generan un flanco a las empresas americanas enorme y les dejan un espacio de innovación que las europeas no lo van a poder tener. Un comentario nomás de ese punto. Yo veo hay más preguntas, pero ya pasamos la hora. ¿Quieren seguir? ¿Hay interés en seguir? Pregunto a los panelistas cómo vamos de tiempo. ¿Seguimos un poco más? Donde se paguen menos impuestos, ¿no? Me gusta donde se pagan menos impuestos. Lamentablemente el mundo está hiperglobalizado hoy en día, y hay una competencia de los países por captar. Ustedes ven el ejemplo de Irlanda, digamos, y la tensión con la Comunidad Económica Europea. Irlanda se definió como el puente entre Estados Unidos y Europa y dio una cantidad de exoneraciones fiscales. Ese es un problema que el mundo no lo ha resuelto, digamos, y las empresas se optimizan dentro de las reglas que hay. Pero es cierto, sí, nosotros hoy en día en Chile tenemos una cantidad de desarrollos y una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, es que todavía no están los instrumentos de este programa de Centros de Excelencia Internacional para ir a ser pilotos en el extranjero. Terminamos la fase de pilotos en Chile y dijimos vamos a exportar los modelos de Chile, pero necesitamos instalar campos en el exterior para colocar sensores y empezar a probar modelos de manejo y climas y suelos y variedades diferentes, y no está la regulación legal. Estamos entrampados en eso, en cómo lo hacemos, lo gastamos igual y cómo lo rendimos. Las fronteras de países en estas tecnologías como que tienden a desaparecer y quedan esas regulaciones que, bueno, todavía hay que buscarles la mejor forma, pero en estos modelos electrónicos al final, digamos, son muy, muy difíciles de regular de controlar con la regulación. Y al final tú terminas optimizando y diciendo, bueno, voy a pagar el balance adecuado de impuestos si lo hago de esta forma o de otra. Creo que las empresas americanas hoy en día tienen un enorme problema. Tienen cientos de miles de millones de dólares en Europa que no los pueden internar a Estados Unidos porque tendrían que pagar impuestos y los internan y están esperando una exoneración impositiva, digamos. Si ellos no lo han resuelto, nosotros estamos años luz todavía de resolverlo.
Bien, hay más preguntas. Vamos a concluir luego. Pero ya, ok. Gracias. Bueno, yo me llamo Macarena Antunes, soy de Simnetics, una consultora, pero quiero poner un ejemplo más de mi vida cotidiana. Yo soy mamá, tengo 2 hijos, y mi primer acercamiento con Business Intelligence fue cuando mi hijo se enfermó, lo llevé al hospital y me dijeron, bueno, tiene que hacerse una serie de exámenes. Entonces yo le digo, bueno, yo vengo de provincia y ya le hice una serie de exámenes anteriormente. Bueno, se los tiene que repetir. Entonces fue como, bueno, ¿y por qué? Y no tienen, es una red de salud, ¿por qué no se lo piden? ¿Por qué no están integrados? Entonces así fui pidiendo muchas otras opiniones y me di cuenta que el sistema de salud acá, en las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, no se integran y no tienen historia, que eso es lo más importante. Mi hija tenía 5 años y desde los 2 que se estaba haciendo exámenes y no había historia porque por cosas, también nosotros nos habíamos estado cambiando de ciudad. Entonces yo decía, wow, la importancia de la trazabilidad de la información, de la historia y de la integridad de los ecosistemas, como decía el profesor. Entonces la pregunta va en que desde el ámbito privado, desde el ámbito público, desde el ámbito de la educación, donde cada uno puede tener diferentes roles, ¿ya? El ámbito público puede ser el que lidera, en términos de políticas públicas, el ámbito privado puede ser el que dispone también de mucha información y el ámbito de la educación puede ser el mediador. ¿Ustedes creen que hay disposición de todas las entidades para sentarse en una mesa y disponer de data para darle una mejor calidad a todos los chilenos? ¿Ustedes creen que si tenemos a todas las entidades en términos de salud sentados todos en una misma mesa para tener big data y poder tomar decisiones a futuro, estén dispuestos, cada uno en sus diferentes roles, como les digo, en público, liderando, educación, mediando, privado, disponiendo de toda la información? Gracias. El tema de salud fue ayer. Tuvimos un seminario ayer sobre salud. ¿Claudio? Primero pienso que para que resulte el objetivo de una mesa como la que señala, hay una componente muy relevante de gestión de cambio, de que quienes están llevando en la práctica lo que tengamos que hacer, se lo tomen en serio, lo hagan y sean parte de esta modificación. Y probablemente entonces la siguiente generación va a ser mucho más fácil montar proyectos como el que estás pensando, porque ya son nativos en este tipo de cosas y probablemente para un médico que está hoy día la medicina basada en el conocimiento, la telemedicina o lo que sea, son cuestiones que están nativas y no concibe una atención de otra forma. Entonces, primero eso como una alerta. Sin embargo, a pesar de esa complejidad, me parece que sí están las intenciones de cada una de las partes. Es una complejidad importante específicamente en el sector salud, pero te puedo dar múltiples ejemplos en otros espacios en donde las cosas funcionan desde el punto de vista del desarrollo de las empresas, por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión de los impuestos, desde el punto de vista de la conexión con la banca para el análisis financiero de las cuentas. En fin, hay un montón de espacios en donde probablemente la industria está un poco más adelantada y ha sido más fácil llegar a cubrir una mejor coordinación de acciones para hacer analítica de alto nivel. En el caso de la salud, ha habido algunos proyectos a la fecha. El sector salud ha tratado de hacer una ficha única electrónica para todos los hospitales. Por otro lado, hay alguna industria del sector de la salud y la analítica que se ha desarrollado desde el punto de vista de la tecnología. Así que me parece que hay una buena suma de condiciones y por cierto que hay buenas intenciones de todas las partes, porque nadie podría ver que no hay un espacio ahí para mejorar las políticas públicas. Desde el punto de vista, por lo menos del Estado, es vital, con la complejidad que supone de gestión de cambio, ¿no? Bien, gracias Claudio. Aquí, sobre eso. Yo creo que es una muy buena pregunta porque lo que se supone y lo que se dice en todo el mundo es que si tú tienes los datos suficientes, deberías poder mejorar la toma de decisiones humanas. Eso es como en general, ¿cierto? Entonces, en este minuto estamos desaprovechando esa oportunidad.
en términos país, digamos. Y la pregunta es, ¿quién va a llamar a esa mesa? No es tan trivial porque alguien tiene que liderar, tomarse el tiempo. Eso en otros países lo hacen los estados. Pero Chile es más papista que el Papa. Yo creo que Chile es uno de los países más capitalistas del mundo en ese sentido. Si tú te comparas con Estados Unidos, donde hay un montón de organismos federales que velan por la política pública, hay una diferencia enorme. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer cosas, pero las cosas las hacen las personas. Entonces somos nosotros, las personas, las que tenemos que demandar eso, de algún modo. No sé cómo, pero la respuesta pasa por las personas. Sí, yo comparto que la pregunta es súper buena, pero lo que yo he visto también, que me gustaría compartir quizás lo que ha pasado incluso dentro del banco, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido al incorporar estas capacidades digitales es la importancia de la colaboración. Yo creo que ese es un valor que nosotros no lo teníamos quizás como central antes en el banco, y ahora nos damos cuenta que en esta era digital el valor de la colaboración que va en ese sentido es muy importante para que exista como un bienestar común mayor. Entonces yo creo que al haber ese entendimiento quizás pasa lo que falta son estos próximos pasos de quién convoca, de cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. Bien, aquí me hicieron una pregunta a mí: ¿cuál es el rol de pregrado en la generación de competencias analíticas de sus alumnos con foco de negocio e investigación? El pregrado claramente importante. Aquí en esa universidad empezamos con temas de data mining, ¿no es cierto?, hace unos 15, 17 años atrás. Hoy en prácticamente todas las universidades del país, en el pregrado, tienen cursos con ese u otro nombre similar, pero yo creo que no basta con eso. Lo que yo, por ejemplo, enseño lo que enseñan mis colegas en los departamentos de ingeniería industrial, matemática, eléctrica. Pablo, tú también puedes comentar sobre eso. Son básicamente los métodos, los distintos enfoques, la tecnología. Yo interpreto la pregunta de la siguiente forma: aquí tenemos que enseñar algo más, que son habilidades que son muy particulares en ese contexto. Y ahí debo confesar que por lo menos en lo que yo veo, no sé, de repente hay universidades que lo hacen mejor, en lo que yo veo es falta todavía en entregar conocimiento avanzado, pero más que eso, las habilidades en el trabajo, en la vinculación entre el trabajo con los datos y el negocio. Y si digo negocio, eso puede ser muy amplio. Eso puede ser negocio de un banco, pero también puede ser negocio de un hospital, de un ministerio o incluso de un observatorio astronómico. En ese sentido veo negocio. Entonces la vinculación entre el trabajo tecnológico y el negocio, yo creo que ahí tenemos algo que tenemos que hacer todavía en las universidades. No sé, Pablo, ¿cómo? Sí, una pequeña diferencia porque yo no soy industrial, soy eléctrico. Entonces, mira, yo diría que hay un tema, depende cómo lo plantees, ¿no es cierto? Si tú le planteas a un alumno promedio de acá de esta facultad de que vamos a estudiar negocio, etcétera, se van a espantar. Es la realidad, no un tema que uno esté de acuerdo o no, es la realidad porque ¿dónde está, qué está primero? ¿No es cierto? Esa es la pregunta, ¿qué está primero? Es un tema de cómo lo planteas solamente. Yo personalmente no tengo nada contra los negocios, nada. Pero si tú le dices a un alumno que eso es lo primero, en esta facultad se te van a espantar, la gran mayoría. Entonces, yo creo que es importante siempre poner primero los valores, primero lo que quieres lograr, que es mejorar la vida de todos, y para eso necesitamos hacer el business, necesitamos hacer el negocio. Pero si no pones eso primero, es que es fundamental porque en la generación de hoy día de los estudiantes, por ejemplo en eléctrica, ¿cuál es su motivación de la gran mayoría? Oye, quieren formar una cooperativa para energía renovable, para ayudar a los más pobres. Tienen que acordarse, bueno, ustedes la mayoría son jóvenes, pero los que no somos tan jóvenes, acordémonos cuando éramos jóvenes, cuáles eran nuestros ideales, ¿te fijas? Entonces, primero tiene que ir eso para motivar al alumno. Y después se dará cuenta solo de que igual la cooperativa va a necesitar plata. Igual va a tener que ingresar algo, salir algo, etcétera. Entonces, pero yo creo que ese es un tema súper relevante, que para qué hacemos toda esta tecnología, es para ayudar a las personas, ¿no? Bien, muchas gracias.
Me gustaría seguir, pero también tengo que ver el tiempo, cada uno planifica su día, ¿no es cierto? Y me quiero con el último comentario de Francisco Rojas, ¿no? Felicitaciones por el seminario, muchas gracias. Tenemos que democratizar el analytics y espero que ese panel había ayudado un poco en esa línea. Me gustaría darle a cada uno de los panelistas un minuto o menos para un elemento que le quiera en el tintero. ¿No? Si hay algo dando vuelta, ¿no? Alguna idea dando vuelta para cerrar. Bueno, ya lo dije, ¿por qué no generamos estas competencias, pero a una mayor escala, no a una escala nacional, que uno diga, esta es la competencia de Data Science o Big Data a nivel nacional, y estos son los ganadores, y hacemos show con la cosa? Yo creo que eso podría ser atractivo. Más uno a la propuesta y reforzar, porque en el caso del sector público lo que se está haciendo últimamente es adherir a los estándares de gobierno abierto, que es una alianza internacional, en donde el Estado ha hecho desafíos y ha puesto metas súper claras en cómo democratizar la información. Bueno, estamos aquí en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chile, así que necesitamos muchos talentos y yo creo que hay una tremenda oportunidad para la universidad de potenciar todas estas capacidades y competencias para poder hacer crecer mucho más este país. Bueno, y nosotros con Richard estamos peleando hace como un año para hacer una mega hackathon de datos. Ojalá este año la podamos concretar.